Cambio climático e incendios. No sé si lo sabéis, No. pero este verano está habiendo incendios en España. ¿Por qué sabemos que está habiendo incendios en España? Principalmente porque es agosto y no hay ninguna otra noticia relevante de la que hablar, entonces estamos full con los incendios. Y segundo, porque es verano. Y en los veranos tiende a haber más incendios que en invierno, por ejemplo. Ahora, no sé si a lo mejor hay más incendios en España que otros años, pero todo el mundo está ahora mismo aprovechando algo que es bastante recurrente, y es que cada vez que a partir de ahora hay algún tipo de catástrofe natural, ya sea una dana, ya sea un incendio, ya sea un terremoto, ya sea una inundación, lo que sea, ahora mismo ya sabemos que es por culpa del cambio climático. I should be back in school on the other side of the ocean. Y vamos a tener a un ejército de putísimos pelmazos repitiéndonos y machacándonos la oreja, intentando convencernos de que si nuestro coche fuese eléctrico, el incendio que está ahora mismo sucediendo en Castilla y León no pasaría. En la cadena SER estaban muy concienzudos hablando sobre el tema. Constante decís esto de que los incendios se apagan en invierno, y hay otra más. La cantidad de especialistas en incendios que te dicen que esto no puede decir nadie. Nadie puede llamarse aquí a sorpresa de que ¿qué está ocurriendo? Pues que estamos sometidos a una ola de calor que, por cierto, todavía tiene que dejarnos temperaturas más altas de las que nos ha dejado, que son cada vez más frecuentes, que acabamos de registrar un junio que lleva unas temperaturas que no se habían visto nunca en la vida. Aquello de que nunca en la vida, en la historia, tío. Bueno, es que ahora llamáis ola de calor a que antes era verano. No. Esto es otra cosa. Es otra cosa, vale. Y es una ceguera irresponsabilísima no querer verlo. No tanto porque, es decir, convertir esto en una cuestión ideológica, la evidencia de que las temperaturas van cada vez a más, de que las olas de calor son cada vez más persistentes, de que los incendios son más voraces, es negarse a la realidad. Y luego tú puedes estar diciendo que es que el cambio climático es un invento woke y es una cosa ideológica, y luego encontrarte con la realidad de que tienes grandes incendios simultáneos que han quemado 38.000 hectáreas en Zamora, donde, por cierto, hace 3 años ya ardió la Sierra de la Culebra. Tener 14.000 hectáreas que están quemando en Galicia, y luego tener más de 1.000 hectáreas que están quemando en Cáceres, donde la Junta de Extremadura acaba de elevar el nivel de alerta. Y sorprenderte y pensar que es una casualidad el hecho de que confluyan y sean simultáneos tantos incendios en mitad del mes de agosto. Quizá no tiene nada que ver con la casualidad. También te digo que han detenido, por lo visto, ya a un cambio climático que ha sido el responsable de 6 incendios forestales en Málaga. Vale, creo que la policía le andaba siguiendo la pista y este cambio climático ya ha sido detenido, así que por lo menos uno de estos cambios climáticos ya no seguirá con su historia. También por aquí, este ha sido el de Málaga. Sí, aquí tenemos la noticia en Radio Televisión Española. El responsable de 6 incendios habría sido detenido. Aquí dicen, pillan a un cambio climático con dos garrafas de gasolina huyendo por el monte. Oh my God, the fire's got a gun. Lo cual a mí me parece interesante. Y aquí tenemos a Elisabeth Duval haciendo una reflexión que yo creo que todos deberíamos cuestionarnos, ¿no? La izquierda está fracasando, dice, a la hora de darle sentido y narrativa al acontecimiento que suponen los incendios. A mí es que este tuit me ha flipado. Es tan evidente que la crisis climática los agrava, hace que fenómenos extremos sean más frecuentes, pero toda la conversación pública es politiqueo y competencias. La izquierda está fracasando a la hora de darle sentido y narrativa a los acontecimientos que suponen los incendios. Y esto tendríamos que intentar vincularlo al cambio climático. Hay varias cosas que me tocan los cojones. Primero, la idea esta de que cualquier puto evento que suceda hay que llevárselo al activismo de alguna manera. Aquí lo que está criticando Elisabeth Duval es la izquierda no está siendo lo suficientemente creativa como para articular narrativas. Porque todo en la izquierda son marcos, son narrativas, son articular realidades, que es como inventarte la realidad, ¿no? Articular narrativas para llevártelo todo al relato del cambio climático, que es un relato que nos la pone dura y nos interesa. Porque con el relato del cambio climático, al final lo que estamos persiguiendo es que haya una desaceleración a la hora de progresar tecnológica, social y humanamente. El cambio climático, para esta especie de postmaterialismo, progre, woke, socialista o como coño queráis llamarlo, para esta gente es la excusa perfecta para decir que habría que cambiar de sistema. El capitalismo no funciona porque contamina demasiado.
¿Vale? Entonces lo que habría que hacer es, no sé, cerrar las fábricas, no sé. Yo el otro día lo pregunté y lo volvería a preguntar. Muy bien, a ver, susurrante de la cadena SER, José Luis Sastre. De acuerdo. O sea, ¿a qué tenemos que renunciar, José Luis Sastre? ¿A qué tenemos que renunciar para que supuestamente dentro de unos cuantos veranos no haya incendios tan extremos en los campos españoles? ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar de comer carne, tenemos que dejar de comer pollo, tenemos que dejar de ir en coche, tenemos que dejar de usar aviones, ¿qué tenemos que hacer? Para que según tú y según unos cuantos expertos, si dejamos de hacer todas estas cosas muy fuerte, todo el mundo a la vez, en un futuro, a lo mejor, los incendios, porque tampoco te están diciendo, no, dentro de 10 años ya no habrá incendios porque habremos acabado con el cambio climático, no es, bueno, los incendios seguramente no serán tan fuertes como lo son ahora. ¿Qué cojones tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que renunciar para que, decídnoslo claro, decídselo a la gente claro, en lugar de hablar de cambio climático, decir, no, es que el cambio climático, joder, es que el cambio climático es un canto a los Reyes Magos. ¿Qué clase de cheque en blanco queréis para acabar con el cambio climático? ¿Hasta dónde tiene que llegar la concienciación de las personas para que, por una vez, consigamos luchar contra el cambio climático? ¿Qué tenemos que dejar de usar calefacción en verano? Calefacción en invierno, tenemos que dejar de usar aire acondicionado en verano. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿A qué comodidades tenemos que renunciar? ¿Qué clase de productividad, de qué bienes tenemos que desacelerar? Porque al final esto lo hemos visto en otros personajes que defendían este tipo de ideas, que al final ellos quieren utilizar la excusa del cambio climático para explicarnos que habría que intentar iterar del modelo capitalista a uno socialista, ecosostenible, ¿no? Donde las ciudades sean campos verdes, donde una especie de esta ecosueño marxista posmoderno 4.0 utópico que no existe, no funciona y no podría funcionar. Tendríamos que ser Wakanda. Aquí no hacemos eso. Lo que en el fondo, cuando empiezas a rascar detrás de tanta turra con el cambio climático, ves una cosa con esto que es socialismo. Quemando y comiendo capital. No quiero decir que todos los científicos que hablen del cambio climático realmente estén intentando vendernos socialismo, pero cuando Elisabeth Duval o cuando José Luis Sastre ponen cara de intensos para hablarnos de lo importante que es tomar medidas contra el cambio climático, cuando tú rascas en ese discurso, a lo único que llegas es a... Muy mogol. Punto. Entonces socialismo, ¿no? Es que este modelo no es sostenible porque el cambio climático. Y si me haces caso a mí, si me dejáis que yo tome las riendas sobre todo el sistema productivo para encaminarnos a un escenario potencial que no sea un desastre natural sin precedentes, entonces ya veréis como estos incendios ya no son tan intensos, las danas no son tan dramáticas, los volcanes no hacen que la gente siga viviendo años después en contenedores en las Canarias y todas estas cosas. Entonces, esa parte es la que quiero que sean claros. Plan, muy bien, el cambio climático es una amenaza sin precedentes. Vale, ¿a qué tengo que renunciar? ¿A cuántos años vista? ¿Y qué me garantizas para esos años vista? O sea, ¿cómo voy a saber yo que hemos frenado el cambio climático? ¿Qué va a pasar? ¿Van a dejar de haber desastres naturales de repente? ¿O vais a dejar de utilizar el cuento del cambio climático cada vez que hay un desastre natural? Pero los desastres naturales van a seguir existiendo. Óscar López me lo explica. A ver. Ha sido más duro con los presidentes autonómicos del PP que el propio Feijóo, que afea a quien está de vacaciones, ¿no? Por aquí no ha pisado todavía la señora Ayuso por Madrid. Por supuesto que ha dado usted otros casos, siendo ellos los competentes en primera instancia en la extinción de incendios, ¿no? Pero vayamos a los hechos. Un gobierno socialista de Zapatero puso en marcha la UME. Bendita UME, menos mal que existe la UME. Otro gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, ha aumentado el número de efectivos, de recursos públicos, de funcionarios. Y en la derecha hay un problema. El problema es doble. El problema es, en primer lugar, de negacionismo del cambio climático. Me encanta la cara de Javier Ruiz. El negacionismo del cambio climático, por supuesto. Y en segundo lugar... ¿Pero qué pasa? Yo quiero que Óscar López me lo explique. Si la derecha dejase de ser, según sus palabras, negacionista del cambio climático, ¿dejarían de suceder los incendios que hemos visto estos días? ¿O cómo funcionaría la historia? De verdad, tengo genuina curiosidad. O sea, si mañana la derecha dice, es verdad, el cambio climático es un problema, ¿dejarían de sucederse estos incendios?
En la derecha hay un problema y es su existencia. Sí, yo creo que es ahí a donde quiere llegar. De negacionismo de la función pública, del servicio público, de la privatización siempre. El cambio climático, bro. Y aquí Mónica García, el cambio climático no es una amenaza lejana, está ya aquí amenazando nuestra salud y nuestro territorio. Incendios más intensos, olas de calor extremas y aire irrespirable. Cada elección cuenta para decidir quién afronta la crisis climática con prevención, recursos y ciencia. Vamos a ver, Mónica, a mí es que lo que me toca la polla de esta gente es que, imagina que tuviesen razón. Aunque pusiésemos nuestro destino en ese poder absoluto que quiere tener para poder controlar todas las empresas y decidir de repente tomar una dirección ecosostenible, verde y con todas las garantías ecologistas posibles, aunque eso fuese así, sabes perfectamente que no podrías garantizar que dentro de 3, 4, 5, 6 años, teniendo en cuenta la manera en la que el resto del planeta sigue emitiendo CO2, podamos enfrentar esa supuesta crisis climática de la que todos nos tenemos que hacer responsables, cuando, sinceramente, no creo que las personas de España sean las que más tengan responsabilidad con la emisión de gases a la atmósfera. Sí, es que a mí me da la sensación de que son solo los europeos los que de repente tenemos que salvar el mundo empobreciéndonos de manera absolutamente radical, mientras el resto del putísimo planeta está surfeando la ola del progreso, tío. En plan, ¿no sería más eficiente contra el cambio climático, en lugar de hacer una desaceleración y hacernos más pobres y cambiar de sistema productivo a uno que nos lleve a la absoluta miseria, seguir invirtiendo en I+D, nuevas tecnologías, que todo siga avanzando, que la rueda siga rodando y quizás en un futuro a lo mejor hay alguna inteligencia artificial un poquito más brillante que Mónica García que pueda quizás dar una solución al problema energético que tenemos o al problema de la emisión de gases o cosas así? En serio. O sea, ¿vuestro plan cuál es cuando habláis del cambio climático en estos términos? Decírselo a los españoles, decírselo a la gente, decírselo a los europeos. Mira, fíjate. Se filtran los DNIs de los causantes de los incendios según la prensa de izquierdas, todos se llaman igual. Cambio climático, chicos, aquí están. Los responsables, ¿eh? Mientras tanto en China tenemos a niños que juegan en el parque corriendo detrás de putos robots bípedos. Y nosotros ahí, no, por favor, chicos, el cambio climático viene muy fuerte. Ha habido otra con el cambio climático y dice, ¿cómo llegan los multimillonarios a las cumbres del clima para explicarnos que comer carne mata el planeta? Es así literal, ¿eh? Por favor, estáis gastando demasiada energía. No estáis siendo suficientemente corresponsables. Greta Thunberg be like. Lo de esta peña de verdad que me pone de muy mala leche. Cada vez que hablan del cambio climático y como que nos deriva la responsabilidad. Es que no estamos siendo lo suficientemente concienzudos al hablar del cambio climático. ¿Veis que ha habido un incendio en agosto? Esos incendios son claramente por culpa del cambio climático. Mientras tanto, Pedro Sánchez... Yo estoy bien. Vosotros no lo veis, pero Pedro está tuiteando muy fuerte sobre el cambio climático. España emite el 0,8% de CO2 del total mundial. China, USA, Rusia emiten casi el total restante. Pero por alguna razón nosotros deberíamos empobrecernos o no sé qué deberíamos hacer. ¿Cuál va a ser el precio de luchar contra el cambio climático? ¿Tener un apagón como el que hemos tenido este año una vez cada 6 meses? ¿Cuál va a ser el precio? Que nos lo digan. A mí, yo incluso estoy abierto a discutirlo. Pero quiero que se sientan conmigo o con la gente, que se lo expliquen claramente y le dicen, miren, tenéis que dejar de utilizar gasolina, olvidaos de los putos coches. Tenéis que dejar de utilizar esto, tenéis que dejar de esto, este hábito lo tenéis que cambiar y a partir de ahora nadie más se pilla un avión por 50 pavos para irte a Roma un fin de semana. Eso se acabó. Que nos lo expliquen y a partir de ahí lo debatimos. ¿Vale? Vemos, a ver, si seguimos con nuestro modelo de consumo o incluso tiramos para adelante, ¿qué puede pasar? Bueno, pues puede que el año que viene
a lo mejor hay otro incendio. Vale, y si dejamos de hacerlo, ¿me garantizas que no va a haber incendios? No, incendios va a seguir habiendo. Bueno, entonces, ¿qué coño me garantizas? Un marxismo con una perspectiva de género. No te garantizo nada, en el fondo. No tengo ninguna puta manera humana de garantizarte que el año que viene no haya un tsunami en Valencia. Pero, te prometo que te sentirás mejor. Porque serás buena persona, porque estarás haciendo los deberes con respecto a tu planeta.